Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Grison. Un tema conocido, controvertido y sobre el que se ha escrito mucho es el de las violaciones cometidas por el Ejército Rojo en Alemania, pero mucho más desconocido es el relativo a las violaciones cometidas por tropas estadounidenses en territorio del Japón. Apenas existen evidencias documentales de la violación masiva cometida por las tropas aliadas durante la Guerra del Pacífico, al menos que sean públicas. Lo que sí hay, sin embargo, son numerosos testimonios que afirman que un número muy importante de violaciones fueron cometidas por las fuerzas estadounidenses durante la batalla de Okinawa en 1945. Según cuentan estos testimonios, la violación era tan frecuente que la mayoría de los habitantes de Okinawa mayores de 65 o 70 años tienen conocimiento al menos de una mujer que fue violada durante la guerra o la posguerra. Basándome en los testimonios, no en documentos oficiales, voy a contar algunas de estas historias. Poco después de que los marines desembarcaron, todas las mujeres de un pueblo en la península de Motobu cayeron en manos de los soldados estadounidenses. En ese momento solo había mujeres, niños y ancianos en el pueblo, ya que los jóvenes y los hombres habían sido movilizados para la guerra. Al no encontrar hombres, comenzaron una caza de mujeres a plena luz del día, y las que estaban escondidas fueron sacadas una tras otra de sus escondites. Respecto a esto, en 1998 se hallaron los restos de 3 marines estadounidenses estacionados en Okinawa, en las afueras de un pueblo. Algunos testigos dijeron que los 3 soldados habían hecho numerosos viajes al pueblo para violar a las mujeres, así que de este modo la paciencia de los aldeanos llegó a su límite, y un día fueron emboscados y asesinados con la ayuda de 2 soldados japoneses que permanecían escondidos en la selva. Son estos soldados japoneses que una vez terminada la guerra quedaron rezagados. Entre ellos, el más conocido de estos es Hiro Onoda, un oficial que se rindió en el año 1974. Pues bien, estos soldados rezagados dispararon a los marines a través de los arbustos y varias decenas de aldeanos los remataron a golpes con palos y piedras. También hay otros testimonios que cuentan que en Okinawa algunas enfermeras y mujeres que habían sido ingresadas en el hospital de campaña, que fue precisamente montado por los estadounidenses, fueron violadas por varios soldados. Una de las víctimas, una paciente muy joven, fue violada por un soldado frente a su propio padre. También hay muchos incidentes en los que los soldados estadounidenses raptaron a las jóvenes de sus casas a punta de pistola para soltarlas más tarde con su ropa desgarrada. Algunas incluso fueron asesinadas, aunque los autores nunca fueron capturados. Lo cierto es que estas mujeres generalmente no solían denunciar estas violaciones, primero porque posiblemente el ejército estadounidense no les haría caso y segundo porque sería una deshonra para sus familias. A raíz de estas racias, los aldeanos a lo largo de Okinawa recurrieron a una señal de aviso, golpeando ollas y sartenes para advertir de la proximidad de los soldados estadounidenses. Algunas mujeres también fueron violadas incluso cuando fueron a los campamentos del ejército de los Estados Unidos para recibir alimentos. Más de 75 denuncias de violación o violación y asesinato fueron registradas durante los 5 primeros años de la ocupación estadounidense de la isla de Okinawa. No es muy probable que sea una cifra real, ya que la mayoría de los casos, como hemos comentado antes, no fueron denunciados. De hecho, el caso de Okinawa es solo una muestra, ya que los casos como estos se repitieron por todas las islas del Japón. Por ejemplo, según la prefectura de policía de Kanagawa, se denunciaron 1.336 violaciones durante los primeros 10 días de ocupación aliada. Inmediatamente después de que los japoneses se rindieran en 1945, el Ministerio del Interior japonés hizo una serie de planes, digamos que para proteger a las mujeres japonesas de las tropas estadounidenses. El miedo a que el ejército estadounidense estuviera fuera de control les llevó a establecer rápidamente las primeras estaciones de mujer de confort para el uso de las tropas estadounidenses, de modo similar a como los mismos japoneses hicieron con las mujeres en los territorios ocupados, en especial en China y en Corea. A finales de 1945, el Ministerio del Interior japonés organizó precisamente la Recreation and Amusement Association, la RAA, una cadena de casas de prostitución con unas 20.000 mujeres que atendían a las fuerzas de ocupación en todo Japón. Además de estas, muchas más mujeres conocidas como Pan Pan recurrieron a la prostitución para sobrevivir en la dura posguerra. Según el periodista de Japan Times, Burrit Sabin, unos días antes de la entrada en servicio de la RAA,
cientos de soldados estadounidenses irrumpieron en 2 de sus instalaciones y violaron a todas las mujeres. Según el historiador Takemae Eiji, las tropas estadounidenses se comportaron como auténticos conquistadores, especialmente en las primeras semanas y meses de ocupación. Los soldados estadounidenses cometían robos, conducían de forma temeraria y alteraban el orden público, cometiendo vandalismo, incendio, asalto, asesinato y violación. Los soldados y marineros rompieron la ley con impunidad, mientras los incidentes de robo, violación y asesinato empezaron a tener repercusión en la prensa japonesa, que comenzó a informar sobre violaciones y saqueos. Para evitar este problema, pues el general MacArthur lo que hizo fue ordenar la censura de todos los medios de comunicación. Según la historiadora Monica Brown, la censura generalizada continuó a lo largo de los años de ocupación y no se limitó tan solo a la prensa local. El gobierno de ocupación atacó incluso a periodistas estadounidenses como el editor del Christian Science Monitor, Gordon Walker, o a Frank Hawley del New York Times por saltarse esa censura. La censura llegó hasta los informes internos de los mismos militares. La táctica utilizada para suprimir los informes de violación y otros crímenes cometidos por las fuerzas de ocupación se ve claramente en el caso de 5 japoneses que fueron condenados a trabajos forzados por difundir rumores despectivos de las fuerzas de ocupación, cuando unos soldados estadounidenses fueron denunciados por violación. Otro dato interesante es que en los 5 primeros meses de ocupación, una cuarta parte de los soldados estadounidenses había contraído enfermedades venéreas, a pesar de que MacArthur, el general en jefe de las tropas en el Pacífico, declaró que tanto la prostitución como la confraternización eran ilegales. De hecho, cuando aparecieron los prostíbulos creados por el gobierno japonés, las violaciones denunciadas eran alrededor de 40 al día, pero después de que se cerraron, el número ascendió a las 330 diarias. Uno de los casos más dramáticos ocurrió cuando 50 soldados violaron a 77 mujeres en un hospital de Omori, entre las que se encontraba una mujer que acababa de dar a luz y asesinando a su bebé recién nacido, golpeándolo contra el suelo. ¿Por qué motivos son tan escasos los informes que aparecen en los archivos de los Estados Unidos sobre las violaciones en el Japón de posguerra? No se sabe a ciencia cierta, aunque el general Eisenhower ordenó un informe sobre el comportamiento de las tropas en Japón y las Filipinas en 1946, pero los archivos nacionales solo tienen la portada de este informe y del resto nada se sabe. Posiblemente tenga que ver todo con la censura de la que hablábamos antes. ¿Se llegaron a castigar estas violaciones? Muy pocos son los registros que realmente existen de consejos de guerra por violación. Según datos del auditor general de la Junta de Revisiones del año 1946, cuando el RAA fue cerrado, solo se llevaron a cabo 6 consejos de guerra, aunque también, según el Servicio Jurídico de la Armada, se hicieron 2 más ese año. Parece claro que la censura sobre estos casos llevó hasta la ocultación de los casos, juicios y sentencias. Y lo más importante, ¿qué pasó con las mujeres violadas? A pesar de las denuncias, las mujeres no recibieron ni apoyo ni compensación alguna, llevando a muchas mujeres al suicidio. Respecto a los niños nacidos como resultado de las violaciones, se desconoce el número y no hay ni siquiera datos aproximados, ya que además de las muchas violaciones no denunciadas se ocultaron los nacimientos. Parece que la propaganda japonesa que acusaba a los estadounidenses de violadores asesinos no estaba realmente tan lejos de la realidad. Ya lo dijo un soldado anónimo en una carta al director de la revista Time el 12 de noviembre de 1945. Nosotros también somos un ejército de violadores. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que dale un me gusta, suscríbete y compártela. Y más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegrison.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.